Hola, buenos días, tardes. Yo soy Nuria Escobar, parte del equipo de Perro Tonto, y el día de hoy vamos a entrevistar a Carmen Alcázar. Es una activista digital y parte del equipo de Wikipedia México. Estamos muy contentos de recibirla y pues muchas gracias por venir. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Nuri, muchas gracias a todas y a todos del equipo. Estoy muy contenta de estar por acá. No, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que todavía la pandemia complica justo estos encuentros cara a cara, pero pues ya es momento también de ir retomando la vida. Exactamente, ya tenemos que. Oye, pues, ¿qué es esto del activismo digital? O sea, creo que es un concepto, pues, raro, ¿no? O sea, Un poco nuevo, ¿no? Pues yo creo que es otra trinchera, que igual no me gusta mucho hablar con el lenguaje bélico, pero de pronto es el que nos enseñaron, ¿no? Es otra trinchera en donde, pues, militar, ¿no? En donde puedes resolver cosas, puedes generar alianzas. Yo siempre lo imagino como pequeñas marchas virtuales, ¿no? Y cuando juntas firmas, cuando planeas alguna estrategia para llegar a un cometido, solo que de modo online, ¿no? Que también a veces tiene cosas offline, que, no sé, reuniones presenciales y así, pero casi todo se desarrolla en línea. ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esta actividad? Uy, yo creo que desde que empecé a usar internet, creo que desde ahí, pues siempre buscando como grupos afines, sí, estrategias o colectivas que coincidiera. Y en específico, en cuanto a mi activismo para reducir la brecha de género de las mujeres en la tecnología, pues como 11 años más o menos. Estudiaste ciencia política en la UNAM. ¿En Polacas? ¿Y cómo pasaste de Polacas a Wikipedia? ¿Cómo hiciste ese brinco entre la ciencia política y el activismo digital, la tecnología y el feminismo? Pues fue raro. La verdad es que pasaron varios años de que yo salí de la facultad a empezar, pues, a editar Wikipedia y a darme cuenta que podía ser un buen lugar en donde hacer militancia, ¿no? Pasaron, no sé, como 4 o 5 años. Yo tenía un amigo de la prepa, del CCH, que editaba Wikipedia, me contó que, me acuerdo perfecto que estaba cumpliendo 10 años Wikipedia, me invitó a la fiesta, que es una fiesta real, así con DJ y todo. No pude ir y me sentí muy mal, pero dije, voy a ir al siguiente taller, porque a mí me parecía como asombroso que algo que yo utilizaba día con día, pues también pudiera meterle mano, ¿no? O sea, como que yo sentía que era algo, pues no sé, como en carta, ¿no? Que pues ahí estaba y tú la consultabas nada más. Entonces, pues pasó un tiempecillo, me fui a un taller que dieron. No fue tan sencillo como es ahora, pero tampoco se me hizo imposible. Y prácticamente no es que diera un salto, sino como que andaba en los dos caminos, ¿no? O sea, en mi trabajo como politóloga y pues también haciendo activismo, porque Wikipedia durante muchos años fue mi proyecto de voluntariado. Entonces, pues ahí andaba con mi trabajo remunerado y con el voluntariado combinándolo. ¿Cómo ha sido la historia de Wikipedia en México? O sea, creo que es una página que todas hemos consultado para la escuela, para cuando tienes una duda, incluso cuando se está investigando, pero ¿cómo desde el voluntariado o desde la propia Wikipedia se lucha contra el prejuicio de que es una mala fuente de información? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo en la prepa, en la universidad, era imperdonable que tú pusieras una referencia en un trabajo que fuera Wikipedia, ¿no? O sea, tiene como esta mala fama de no ser una fuente confiable. Sí, fíjate que por fortuna yo siento que poco a poco lo estamos dejando en el pasado, ese estigma, ¿no? Y creo que como pues, país latinoamericano, por eso todavía lo tenemos, ¿no? Pero en muchos países europeos, en Estados Unidos, ya no se ve como, ay, no confíes en Wikipedia porque cualquiera puede editarla, ¿no? Al final sucede porque como que estamos acostumbradas al piensa mal y acertarás, o al nada es gratis en la vida, ¿no? O sea, como que siempre decimos, esto no me da confianza porque no me quieren cobrar, ¿no? O esto no me da confianza porque no tiene publicidad, o
Y entonces asumes, o sea, el no me da confianza, se asume que es malo, ¿no? Pero lo que siempre nosotras decimos, y más cuando damos charlas de sensibilización a docentes, es pues, no hay que confiar al 100% en nada, ¿no? O sea, ninguna fuente es 100% confiable, ni los libros de texto, ¿no? No sé si se acuerdan que no sé en qué año, pero salió un libro de texto con una mano con 6 dedos, ¿no? O sea, no porque sean los que te entregan en las escuelas ya están 100% bien hechos, ¿no? Y también algo que hacemos mucho en México o pensamos mucho en México es rescatar esta tradición que tenemos de solidaridad, de cooperación, en muchas comunidades esto como tequio, ¿no? De trabajar y hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, como que Wikipedia es un poco eso. Es un proyecto que pues este año cumplimos 21 años, en enero, basado en el voluntariado. O sea, no hay ningún proyecto en línea que tenga esas características, pues que sea hecho por muchas personas que de forma voluntaria deciden compartir el conocimiento sin remuneración, solamente por el placer, ¿no? De decir, yo voy a escribir sobre mi colonia, o sobre mi pueblo, o sobre mi estado, o yo voy a escribir sobre esto que viví, ¿no? No sé, por ejemplo, yo subí muchas fotos del sismo porque lo viví, me atravesó y pues compartirlo hacia el mundo. Y en México, pues nacimos hace 11 años, justamente tuvimos el reconocimiento de parte de la fundación. Empezó siendo un equipo que buscó a editores y editoras en México y se empezaron a reunir. Y ¿cuál es la diferencia entre pues, editar cada quien desde su casa a reunirnos y formarnos como una agrupación? Pues que tenemos un presupuesto que nos da la fundación, que podemos llegar a más lugares para dar talleres, hacemos muchas alianzas con instituciones educativas, culturales, de gobierno, con colectivos, con organizaciones de la sociedad civil. Nuestra idea es mejorar Wikipedia, ¿no? Creo que en un inicio sí era como para quitarnos, para, no sé, sacudirnos ese estigma de, no confíes porque cualquiera le mete mano, pero ahora ya no es tanto nuestro objetivo. Ahora creemos que ya, bueno, a raíz de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tuvo un acuerdo con Wikipedia, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a confiar en algo que la OMS decide que va a ser uno de sus canales de comunicación? Pero sí creemos que todavía hace falta editar más de México, ¿no? Hay muchos artículos que, pues, están en una versión beta, ¿no? Yo siempre digo, oye, hay que mejorar el artículo del tamal, por ejemplo, ¿no? O de las bebidas sin alcohol, o de muchas mujeres que pues no tienen una biografía en Wikipedia. Entonces, nacimos, te digo, hace 11 años, en agosto cumplimos 11 años en México, y pues en todo ese rato hemos hecho muchísimas actividades con casi quien me digas, ¿no? Excepto partidos políticos y religiones, con quien sea. Escuelas preparatorias, secundarias, privadas, públicas, museos, o sea, nos hemos ido a lo grande. Y somos un capítulo que en el mundo es reconocido por tener muchas actividades y muchas alianzas. Entonces llegas a Wikipedia hace 11 años, ¿y cuánto tiempo después comienza la editatona? O sea, eso sí es algo made in México, ¿no? No hay... Bueno, sé que se ha replicado en otros países de Iberoamérica, pero empezó aquí. Aquí empezó. De hecho, hace poco estuve en un podcast y justamente me acordaba cómo, o sea, el momento exacto en el que nació la idea fue, estaba yo en un conversatorio de derechos digitales, o sea, nuestros derechos en Internet, en la Comisión de Derechos Humanos entonces era del Distrito Federal. Y me acuerdo perfectamente así, Sala Digna Ochoa, yo sentada con una amiga, Mariel García, que en esa época trabajaba en Socialtic, sentadas en la alfombra, hablando como de la conferencia, de lo que estaba pasando, y yo acababa de ver una encuesta que había hecho la Fundación en 2012, que pues arrojaba datos que a mí me sorprendieron mucho. O sea, no me imaginaba, de verdad, que fuéramos tan pocas mujeres las que editábamos Wikipedia, ¿no? Entonces se le estaba compartiendo a Mariel y Mariel me decía, tenemos que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Y ahí, ese para mí es como el momento clave, ¿no? El mito fundacional, como se le podría decir. Y a partir de eso, pues nos juntamos con otras colectivas, con otras organizaciones feministas o que trabajan con jóvenes. Recuerdo perfecto que platicamos mucho con luchadoras, que pues ahora se ha transformado. Vanessa
ese entonces era todavía Luchadoras TV, como parte de Rompeviento, con las pioneras de las mujeres haciendo blogs, que son Mujeres Construyendo, así se llama la organización, La Sandía Digital, Ímpetu AC, y Socialtic, evidentemente, y platicábamos de qué podemos hacer, cómo afecta. Primero, como que queríamos saber por qué las mujeres no editaban Wikipedia, ¿no? O sea, qué era lo que estaba sucediendo. Y, pues bueno, la primera respuesta, que es la más fácil y no tan obvia, que era, pues, no les gusta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no les gusta? Tal vez... No tienen tiempo. Eso. No, para llegar a no tiene tiempo, yo creo que sí nos aventamos unos meses más, ¿eh? O sea, nunca lo pensamos, claro, privilegiadas, con tiempo libre. Creo que en ese momento ninguna éramos madres, ¿no? O sea, como que no pensabas en... pues tenemos trabajos de cuidados que alguien nos impuso, ¿no? Ninguna los elegimos, pero lo primero fue que pensamos que no había un miedo, ¿no? Cuando te enfrentas a una nueva plataforma digital. Y es un miedo histórico, o sea, no es nuestra generación que tiene miedo, sino es un miedo que viene desde las mujeres llegamos tarde a las fábricas, llegamos tarde al automóvil, llegamos tarde a la computadora, entonces te va generando así como tal cual el miedo histórico, y decidimos hacer talleres solo para mujeres, porque eso sí, yo tenía una experiencia como tallerista de grupos mixtos, que cuando había varones en los grupos, pues las mujeres casi no participaban, ¿no? O siempre había un varón que se burlaba o que decía, ¿cómo no vas a saber hacer eso? Pues no, por eso estamos en este taller, ¿no? O sea, de ahí viene un poco. Oye, hablando de esto que nos cuentas, de los grupos mixtos, ¿te han mansplaneado? ¿Te hacen mansplaining, Carmen Alcázar? Sí. ¿Todavía? Todo el tiempo. Los hombres me enseñan cosas, me quieren enseñar cosas, me quieren explicar cosas, como diría el libro. Sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo en Wikipedia, ¿no? En Wikipedia, fuera de Wikipedia, pero dentro del movimiento de las personas que hacemos Wikipedia. Me acuerdo, hace poco, no tiene mucho, estaba dando un taller al equipo de un museo, que evidentemente no voy a decir cuál, y uno de los integrantes del museo me dijo, pero creo que hay una forma más sencilla de hacerlo. Y yo dije, a ver, señor, está tomando usted un taller de Wikipedia porque no sabe editar Wikipedia. Yo llevo 11 años editando Wikipedia y me va a decir cómo hacerlo. No, evidentemente no. O sea, al final, bueno, no tenía razón. Yo la verdad es que como que los dejo hablar, a menos de que sí estén interrumpiendo. Aprendí también a decir ya no quiero y retírese, ¿no? O sea, no permitimos ningún tipo de violencia, porque al final es violencia, ¿no? O sea, el hecho de que te estén interrumpiendo, que se burlen, que te intenten mansplinear, ¿no? O macho explicar, como diría mi Paulina de Chavira, pues no podemos permitirlo. Y justo por eso pensamos, tiene que ser solo de mujeres. Fue un relajo, o sea... Nos tendríamos que echar un café de 6 horas porque nadie quería, ni dentro de Wikimedia México, ni dentro de la comunidad internacional con la que nos llevábamos, o sea, Iberoamérica. Todos decían, y hago énfasis en el todos, decían que no era posible, que estábamos discriminando, que no era necesario, que las mujeres no llegaban a Wikipedia porque pues, no querían, ¿no? Así como lo más fácil. Y pues nos aferramos muchísimo. Yo, de hecho, en algún momento pensé en salirme de Wikimedia México. O sea, yo dije, si Wikimedia México no quiere seguir con este proyecto, pues lo hago yo y ya, ¿no? O sea, me voy directo a la fundación a hacerlo, pues, ¿no? Pero la fe pudo más. Y al final, bueno, también comprendimos que necesitábamos también ciertas pláticas de sensibilización internas en Wikimedia México. Entonces también buscamos justamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos dieron talleres de lenguaje incluyente no sexista, tomamos muchas charlas internas, mucho debate también, ¿no? Por fortuna, Wikimedia México, en ese momento éramos una comunidad muy, muy paritaria, o sea, bueno, paritaria en comunidad, en la mesa directiva no, o sea, la mesa directiva eran puros hombres y yo, pero como que logramos sensibilizar a nuestros compañeros, o sea, suena feo, pero sí, hacerles entender que esto era necesario y que lo íbamos a hacer solas o con ellos. Y pues así nos fuimos, y salió muy bien, o sea, al final se hizo una editatona en enero de 2015, que fue nuestra primera editatona, con muchísimas inscritas. De hecho, tuvimos que hacer
cupo limitado, ¿no? Y de ahí se fue replicando en otros estados, en otros países. Yo creo que ya estamos, tengo que hacer un corte, pasando marzo, que es el mes en donde más editatonas se hacen, pero yo creo que ya estamos rondando las 100 editatonas, contando todas, de todos los países, ¿no? Pues muchas felicidades, qué chido, la verdad. Sí, es una iniciativa bastante interesante y sobre eso me gustaría que nos platicaras un poco cómo las editatonas, o sea, incluir a las mujeres en la edición de Wikipedia como un medio de difusión de conocimiento libre, reduce la brecha de género, la brecha digital y aporta a los derechos humanos que ya en este momento también incluyen la digitalidad, ¿no? En efecto, logra muchas de esas cosas, o estamos trabajando, ¿no? por muchas de esas cosas. Lo primero es que Editatona se convirtió o pasó de ser un espacio en donde las mujeres aprendían a editar Wikipedia a las mujeres aprenden de lo digital, o sea, no nada más editar Wikipedia. Empezamos, en muchas editatonas había mujeres que decían, no, yo no sé cómo hacer una contraseña. Cuando estaban creando, no sé, su usuaria en Wikipedia, decían, ay, pues cualquier contraseña, la misma del correo. Y entonces fue como, no, la misma del correo no, hay que tener contraseñas distintas. Y empezamos a hablar de contraseñas seguras, de verificación de 2 pasos. En otra editatona alguien comentó que tenía como miedo de sextear, ¿no? Porque pues se podían compartir, ya sabes, las fotos y tal. Y entonces también empezamos a hablar de sexteo seguro, políticas o estrategias que puedes tener a la hora de disfrutar tu sexualidad en cualquier medio. Hubo editatonas, me acuerdo mucho una editatona en donde llegaron mujeres un poco más grandes que el promedio y que me empezaron a preguntar cosas de Word, ¿no? O sea, que en teoría no tendría nada que ver porque pues no es la plataforma, pero se convirtió en un espacio de tanta confianza y de paciencia y amor, o sea, porque aunque sean mujeres a las que no conoces, pues sabes que necesitamos estos espacios en donde puedas preguntar cosas, en donde no hay un hombre que te diga, ¿cómo no sabes eso? Y al contrario, te explique de una manera en la que no necesitas volver a preguntar, o si necesitas volver a preguntar, sea otra vez con esa paciencia, ¿no? Porque también eso pasa. Y a mí a veces me pasaba con mi mamá, ¿no? Que me decía, ¿cómo hago esto? Y yo le decía, a ver, pásame el celular, ya está. Me decía, no, ¿cómo lo hago? Ah, tienes razón, ¿no? O sea, no lo resuelvas, sino enseña. Y ese es como por un lado, ¿no? Intentar reducir la brecha digital que tenemos las mujeres. Después, intentar reducir la brecha de mujeres que hay en Wikipedia. Y por último, que para mí es una de las cosas más importantes, es la visibilización de las mujeres, ¿no? Cuando empezamos Editatona, cuando empezamos a crear el proyecto, que fue en 2014, revisamos las biografías que había en Wikipedia en español, ¿no? De 100 biografías, solamente 12 eran de mujeres. O sea, ¿cómo es posible que solamente seamos el 12% en el principal sitio de referencia en Internet, ¿no? Y después de ese 12%, ¿qué tipo de profesiones había, no? Pues modelos, cantantes, actrices porno, muchos personajes de anime o de series, pero hacían falta muchísimas escritoras, químicas, físicas, biólogas, científicas en general, comunicadoras, políticas, deportistas, bueno, o sea, cualquier profesión, ¿no? Entonces, esto se convirtió Editatona en pasar de ser un taller con práctica en la edición de Wikipedia a ser un maratón de edición en donde creamos biografías de mujeres, ¿no? De cualquier profesión, a veces por lugar de origen, ¿no? El sábado pasado tuvimos una de chiapanecas, no importaba qué profesión tuviera, sino nacer o vivir en Chiapas, ¿no? Y hemos llegado en estos años con otros proyectos, porque no es el único en Wikipedia que busca reducir la brecha de género, pues ya estamos rondando el 22% de biografías, que sigue siendo un número muy dramático, muy injusto, pero bueno, crecemos un poquito, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino que tú y tu equipo se han encontrado en el camino de la Editatona? Ay, es muy difícil decir el mayor obstáculo. Yo creo que hay dos. Creo que uno, o para mí, el que pienso ahorita, o sea, el que me dices cuál, y pienso es uno externo, que es la invisibilización de las mujeres. O sea, la invisibilización no se da
en Wikipedia. O sea, no es que ahí empiece, sino más bien no hay medios de comunicación, personas que hacen investigación, tesistas, los y las que hacen documentales, quien hace crónica deportiva, que estén hablando de las mujeres, ¿no? O sea, ese para mí es el principal obstáculo externo. Porque yo quiero hacer la biografía de la portera de la selección nacional y no encuentro fuentes. O sea, y en cambio quiero hacer la biografía del portero y voy a encontrar 10 páginas de resultados con hasta qué desayunó. Entonces, esto te amarra un poco las manos porque en Wikipedia todo tiene que tener verificabilidad. Entonces, si yo no tengo referencias, no puedo hacer los artículos. Y el otro obstáculo interno, y que antes yo casi no lo hablaba porque decía, ay, qué vergüenza, la ropa sucia se lava en casa. Pero no, dentro de Wikipedia hay una comunidad de varones que tratan de hacernos entender que no somos bienvenidas, ¿no? O sea, que cuando estamos haciendo los artículos los proponen para borrado, nos ponen mensajes agresivos en nuestras discusiones, o que es como nuestra página personal, nos borran artículos que claro que tienen relevancia enciclopédica y tienen referencias. Entonces, ese es una cosa con la que estamos luchando constantemente y que pues te da mucha frustración, ¿no? Porque tú haces el evento, haces el artículo y de pronto a los 5 minutos ya no está, pues es mucha frustración que a veces cuando es un proyecto basado en el voluntariado dices, pues mejor hago un blog, o sea, ¿para qué estoy invirtiendo mi tiempo aquí? Pero bueno, en ambos obstáculos hemos trazado estrategias para que no nos afecten tanto, porque es muy difícil decir ya los vamos a quitar, no es tan sencillo, ¿no? ¿Y qué viene para la Editatona en marzo? Es como el mes más ocupado, más activo, ¿no? Sí, de hecho le estamos llamando marzo extendido porque empezamos desde febrero. Tenemos un montón de actividades. Empezamos el 20 de febrero con una editatona sobre mujeres científicas. La hicimos con Científicas MX. Después tuvimos el sábado pasado la editatona de mujeres en Chiapas, chiapanecas. El 5 de marzo tenemos una editatona que hacemos año con año, que es sobre artistas feministas. En este caso, pues vamos a hablar sobre mujeres artistas feministas indígenas u originarias de pueblos originarios. Después tenemos el 11 de marzo una editatona de mujeres en la arquitectura y el urbanismo. El 12 de marzo, mujeres en el fútbol, ¿no? Porque hay artículos de hombres en el fútbol, están todos, ¿no? Así, quien se la pasó en la banca, quien se lesionó a los 2 días, quien ganó el mundial. Y de mujeres en el fútbol, pues nos cuesta más trabajo. Después tenemos una editatona en el Centro Cultural España, que vamos a escribir sobre periodistas, comunicadoras y gestoras culturales. El último sábado de marzo vamos a tener un taller de foto y un recorrido fotográfico porque junto con otros países de la región iberoamericana estamos haciendo una campaña que se llama Alto Mujeres Trabajando y que se trata de tener imágenes, o sea, tener referencias gráficas de mujeres haciendo profesiones que históricamente han sido masculinas, ¿no? Bomberas, policías, pilotas de carrera, la profesión que tú digas, ay, eso sí, los plomeros, no, también hay mujeres plomeras, entonces tener imágenes que puedan representar a esas profesiones. Y cerramos nuestro marzo extendido el primer sábado de abril, vamos a editar sobre menstruación, ¿no? Menstruación, porque es un tema que si bien está en Wikipedia, le hace falta bastante actualización y hace falta la mirada femenina o de las mujeres, ¿no? De las personas que menstruamos, hace falta esa mirada, porque yo la primera vez que leí el artículo de menstruación dije, esto lo hizo un hombre, o sea, esto lo hizo alguien que jamás en su vida ha menstruado, pues, ¿no? Es evidente. Con eso cerramos nuestro marzo extendido para abarcar distintas profesiones y pues tener más biografías. Y para las personas que nos están viendo y quisieran checar toda esta información de la programación de las editatonas, ¿nos puedes compartir las redes o dónde podemos revisar? Tenemos una página, es wikimedia.mx, ahí pues es una entrada de blog en donde vienen todas descritas, lugar donde se registra, todas nuestras actividades son gratuitas y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que en Twitter estamos como @wikimedia_mx o @editatona.
Y en Facebook e Instagram, igual Wikimea México o Editatona. También si quieren hacer alguna editatona, si quieren que llevemos alguna charla a su escuela o a su centro de trabajo, contáctenos. No les prometo que sea en breve porque ya tenemos actividades hasta mayo, pero sí que podemos hacer algún huequito o bien pues planificar juntas, ¿no? Como menciono, o me gusta mucho hacer énfasis, no tiene ningún costo, ¿no? Porque a veces eso es algo que nos detiene, que decimos, ay, pero ¿cómo voy a hacer una editatona si no tengo presupuesto, no? No tiene ningún costo, entonces es cuestión de que nos contacten nada más. Carmen, pues muchas gracias por haber venido. Fue una plática súper interesante y esperamos tenerte por aquí de regreso ya con el corte de los 7 años de la Editatona en México. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Nuri.